Bien, ¿cómo se ha renormalizado? ¿Qué es la renormalización? La renormalización es una forma de cortar el número. En física hay dos tipos de infinitos. Uno de ellos es el número infinitamente pequeño. Cuando nos damos con una ecuación que nos da un número infinitamente pequeño, lo podemos descartar porque es tan pequeño que, bien, ya sabéis, quizá no vale la pena fijarse en él. En cambio, hay otro tipo de infinito. Es ese maldito infinito. Es un infinito algo más peliagudo, la verdad. Y ese infinito es cuando tenemos una ecuación que nos da al final un número infinitamente enorme. Y cuando tenemos un número infinitamente enorme, grande, pues al fin y al cabo decimos también, pues lo voy a ignorar. Y por eso no nos gusta enfrentarnos a él, por eso lo llamamos nasty o peliagudo. No nos gusta y la física ha estado ignorando, cerrando los ojos a lo que os voy a enseñar. Y lo ha estado haciendo durante 100 años, cientos de años, cuando se dieron cuenta de que la densidad del vacío es infinitamente densa. Cuando se dieron cuenta de que el infinito era así y que había una constante que permitía dar con un número finito, pues ahí es donde llegaron a la distancia de Planck, 1,616 por 10 potencia menos 33 centímetros. Es un número muy pequeño. Es lo más pequeño en física que puede hacer el universo, lo cual significa que 10 elevado a menos 33 centímetros es algo, bien, ya sabéis, son 32 ceros y al final un 1. Es realmente muy pequeño y está calculado utilizando la constante de Planck y esos campos electromagnéticos, y es la oscilación más mínima, más pequeña que puede hacer el universo. Es lo más pequeñito que os podéis imaginar. Y podéis pensar en ello como un fotón que va hacia sí, como una pequeña onda. ¿Cuántos centímetros tendría esa pequeña onda que realiza el fotón? Así que nos fijamos en esa distancia de Planck y tenemos ahí. Eso ha sido mi madre, que siempre me dice, pero deja de hablar ya, ¿por qué no lo dejas? En cualquier caso, aquí tenemos un centímetro cúbico de espacio. ¿Cuántas vibraciones de esas tan diminutas podemos hacer entrar en ese centímetro cúbico? ¿Cuántas de esas oscilaciones? Y ahí tendremos un número para la densidad del vacío. Así que tenemos todas esas pequeñas oscilaciones y hemos calculado cuánto pesaría. ¿Cuál sería su masa? Cada una de ellas tiene una masa de 10 potencia menos 5 gramos. Y ahí vamos a dar con el resultado de 10 elevado al 93 gramos por centímetro cúbico. Es un número enorme. ¿Os fijáis que es un 10 con 93 ceros detrás? ¿Os habéis dado cuenta del saldo de vuestra cuenta bancaria? Cuando añadimos un cero a la derecha, lo contentos que estamos, ¿verdad? Pues imaginaos, si tenemos 4 ceros y añadimos un quinto, pues la sonrisa es evidente. Y luego, si añadimos otro más, pues estamos encantados de la vida. Imaginaos que hay toda esa retahíla de ceros y seguimos añadiendo ceros. ¿Os imagináis 93 ceros? Otro ejemplo, si tomamos un centímetro cúbico de espacio y vemos todas las estrellas del universo
cada átomo por sí solo que vemos y los apretujamos a todos y los metemos dentro de ese centímetro cúbico, apiñándolos a todos ahí. ¿Os imagináis cuán denso sería todo esto? Todo ese universo dentro de un centímetro cúbico. ¿Y cuál sería esa densidad? La densidad sería 10 elevado a 55 gramos por centímetro cúbico. Tendríamos 39 órdenes de magnitud. Es menos que la densidad del vacío, con todo el universo dentro de ese centímetro cúbico. Así que la densidad del vacío de la que estamos hechos, todos vuestros átomos, todo de lo que están hechos vuestros átomos dentro de vosotros, tiene esa cantidad infinita e increíble de energía. ¿Sabéis? Tal vez se pueda tener acceso a esto. La gente me dice todo el rato que me cuesta mucho visualizar el infinito. A las personas les cuesta visualizar el infinito porque lo intentan visualizar infinitamente grande. Y esto no es posible, ya que cada uno de nosotros tiene sentidos limitados en lo que concierne a lo que está fuera de nosotros. Podemos ver solamente unos kilómetros más allá de nosotros, podemos expandirnos solamente para tocar las cosas que están a cierta distancia de nosotros. Sin embargo, si vamos hacia adentro, en nuestro interior, existe la posibilidad de tener acceso al infinito si vamos a lo infinitamente pequeño. Y esto es tal vez por lo que los principales maestros en todo el planeta han intentado decirle esto a las personas que deben girar sus sentidos hacia el interior, mirar al centro de cada uno de nosotros, ir allí donde va el vacío, ir allí donde hay calma, ya que es ahí donde se puede conectar con los fundamentos de la creación, es ahí donde se puede conectar con lo que podemos llamar, qué sé yo, hay gente que lo llama Dios, los budistas lo llaman potencial infinito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis? Tomar unos minutos cada día y hacer este ejercicio pueda que sea una buena práctica. Simplemente para descubrir ese centro que tenemos ahí dentro y que es el centro de la existencia. Puede que me digáis, pues bien, esta ecuación está loca, es una locura. Me podéis decir, no creo ni mucho menos que el vacío sea tan denso, que tenga esta densidad. Tal vez es que los físicos se están equivocando de algún modo. Pues bien, en 1947 alguien dijo, sí, tenemos que poder medir si esta densidad del vacío realmente existe. Alguien se lo planteó. ¿Existe de verdad? Su nombre era Casimir. Y en 1957 calculó cómo podía medir la densidad del vacío. Y llegó a una idea, llegó a esta idea que es la siguiente. Si se cogen dos placas y se ponen muy juntas entre sí, dos placas muy juntitas, eliminaremos las longitudes de onda larga entre las placas, pero luego fuera de las placas tendríamos que tener una diferencia entre la energía de fuera y la energía entre las placas, que deberían estar presionándose entre sí. Tengo una pequeña animación para demostrarlo. There we go. You can see, let me play it again. A ver si lo puedo volver a reproducir para vosotros. Podéis ver que hay pequeñas ondas entre las placas y luego hay muchas ondas fuera de las placas.
So as you bring the plates Y together, conforme se van juntando ambas placas, as you bring the plates together, vamos some juntando of las the placas y algunas wavelengths get de las longitudes de onda se eliminated between the plates, so you eliminan get entre an las placas, external por tanto pressure conseguimos una presión pushing the plates externa together. que hace que las dos placas vayan Well, hacia, when he una did hacia the la otra. calculation, Cuando se hizo he el realized cálculo, that cuando in order Casimir for the hizo el plates cálculo, to get se dio close cuenta enough de to que para eliminate que enough las placas frequency pudieran so acercarse lo that the suficiente de vacuum eliminar could esa push the plate frecuencia y el together, vacío pudiera the plates would presionar las have to placas, be las placas tendrían que microns ser apart, which is a están very, separadas por very, very micrones, lo teeny cual distance. es una distancia muy pequeños, 1947, micras. nobody Estamos hablando de 1947. En ese momento nadie podía pulir las placas para llegar a la precisión de las micras. No había manera de que dos placas llegaran a estar tan juntas. Así que tuvimos que esperar hasta 1990 para que lográramos juntar tanto a las placas. Y cuando lo hicimos, cuando se juntaron así las placas, ¿qué pasó? Pues que entonces sí, realmente empezaron a tener esa fuerza predecida por Casimir en 1947. Y fue la prueba en laboratorio de que la energía realmente está ahí. Está por todas partes y está dentro de cada uno de vosotros. Y como está dentro de vosotros, como es la energía que os conforma, que os hace, tenéis acceso a dicha energía. Recordad, estas frecuencias, esta energía representa información. Eso significa que hay acceso a una cantidad extremadamente grande de energía y de información. Esto empieza a poder explicar muchos fenómenos parafísicos, paranormales que vemos a veces. Por ejemplo, la visión remota. Evidentemente, si el vacío conecta todas las cosas y está por todas partes, si uno va hacia adentro de uno mismo, podrá lograr la información de lo que sucede en partes muy distantes a donde estamos. Esto empieza a explicar también las conexiones. ¿Por qué las cosas están entrelazadas? El entrelazamiento. Se hizo un experimento para poner células en la lengua de una persona, ponerlas, analizarlas en el laboratorio, rascarlas, ver y controlar los niveles energéticos de todo esto. Y luego enviar a esta persona lejos y le ponemos todo tipo de dispositivos para poder supervisar los cambios en la temperatura corporal, los cambios en las frecuencias cerebrales, etc. Y a medida que van avanzando en su día, por ejemplo, en este ejemplo concreto, esta mujer durante el día tenía una cita en el médico para que eliminarle un lunar. Y todo ello estaba estable tanto en las células como en los datos de la persona, hasta que llegó al médico, se empezó a poner muy nerviosa y vio el cuchillo, el bisturí con el cual el doctor iba a cortar ese lunar, esa peca. Cuando esto pasó, sus signos vitales, todos sus datos empezó a subir, una locura. En el gráfico se podía ver esos picos. Exactamente en el mismo momento, en las células que estaban 50.000 millas lejos de esas personas. Las mismas células que se habían extraído de su lengua, los datos celulares de esas células empezaron a subir en picos. Podíamos ver en el gráfico exactamente eso. Esto de repente se empieza a comprender todos estos fenómenos y es porque el vacío conecta todas las cosas entre sí. Con la ayuda de la doctora Rauscher, la doctora Rauscher es una física que ha estado colaborando conmigo ahora desde hace 6 años. Empezamos a escribir una ley de escalación.
Y el motivo por el que escribimos esta ley sobre las escalas es porque cuando hablaba con la doctora Rusher me decía, si esto es cierto, si el vacío está lleno y si el vacío se está dividiendo para crear nuestra realidad, entonces cuando hacemos un gráfico de los objetos del universo, si los ponemos en un gráfico, todos empiezan a alinearse y deberían mostrar una organización, deberían mostrar que todas las cosas están autoorganizadas. Por tanto, hicimos este gráfico. Aquí tenemos el radio de los objetos, aquí tenemos sus niveles energéticos en frecuencias, energías. Y empezamos con el universo, el tamaño del universo y sus niveles energéticos. Resulta interesante una cosa que observamos. Si coges el tamaño del universo y pones la cantidad de masa que observamos en el universo obedece a las condiciones de Schwarzschild. El universo acata las condiciones de un agujero negro. ¿Sabíais que vivimos dentro de un agujero negro? Si uno levanta los ojos ahí arriba por la noche, está negro. Sabemos que hay suficientes estrellas y debería estar completamente blanco o luminoso el cielo por la noche, pero no. Si miramos nuestro universo, si pudiéramos apuntar con un láser al universo, la luz del láser se curvaría por el campo gravitacional de nuestro Sol un poquito y luego se curvaría, la luz se curvaría. A medida que se curvara, la luz seguiría avanzando hasta que diera con otra estrella que también curvaría esa luz mediante su fuerza gravitacional y así siguientemente de un modo consecutivo hasta que volviera. Porque como hay demasiada masa en nuestro universo, entonces esto acata las condiciones de un agujero negro. ¿Esto es algo que esperamos en mi teoría? Sí, absolutamente, porque como todo se puede dividir hacia el infinito, ahí lo único que tenemos es una sucesión de agujeros negros. Lo único que tenemos son divisiones del espacio, divisiones del vacío. Y en cada una de estas divisiones existe una cantidad infinita de masa. Si se puede dividir el átomo hasta partículas más pequeñas, subatómicas, más pequeñas todavía, luego más pequeñas, cada una de ellas tiene masa. Entonces, se puede sumar toda la masa y llegamos al agujero negro. Por tanto, vivimos dentro de un agujero negro y esto significa que todas las cosas que observamos ahí dentro es porque estamos fuera de esos agujeros negros. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Pues vemos la parte radiativa, lo que irradia, esa luz blanca que sale de un agujero negro. Y eso lo llamamos estrella, lo llamamos galaxia, lo llamamos quasar. Quiero aclarar que esto no es el modelo estándar de la física. Simplemente si tenéis ahí una confusión, permitidme aclararos que no es el modelo estándar lo que estoy diciendo. Porque lo que la teoría dice que hay un... ¿Dice la teoría que hay un agujero negro en el centro de nuestro Sol o en el centro de nuestra Tierra? No, dice que hay un agujero negro en el centro de las galaxias, perdón, en el centro de los átomos también. Pues bien, no es así, no lo dice la teoría estándar. Cuando empezamos a añadir todos estos objetos, objetos estelares, cuásares, cúmulos, todos empezaron a alinearse tal y como decía mi teoría. También pusimos los átomos, las partículas subatómicas. Esta es la distancia de Planck. Tenemos aquí la distancia de Planck. Bueno, ya me acaba de dar una rampa en el pie, pero bueno, eso es demasiado surf que hice.
En cualquier caso, esta progresión lineal y esta función incluye incluso los átomos que normalmente no se incluyen en el sentido cosmológico. Aquí estoy cruzando los datos de las teorías de Einstein hasta la teoría cuántica y todo parece estar alineado, así que evidentemente ambas cosas tienen que estar relacionadas. Es muy interesante ver que si miramos esas pequeñas entidades, las pequeñas estructuras que conforman las estructuras de las células, esos pequeños tubos que parecen agujeros de gusano, miramos sus niveles energéticos y sus radios y hay una intersección, la escala hacia el centro. Por tanto, incluso nuestra biología forma parte de esta escala. Vosotros sois parte de esta escala increíble que va desde lo extremadamente grande, el universo, hasta cosas miles de millones de veces más pequeñas que un átomo. Formáis parte de esa escala, formáis parte de ese sistema, estáis trasladando información de fuera hacia adentro, de lo infinitamente grande a lo infinitamente pequeño. Estáis integrados, incorporados en la estructura del vacío que se está comunicando con vosotros y vosotros os comunicáis con esa estructura del vacío. Formáis parte de esa especie de retroalimentación, ese feedback, esa retroalimentación, puesto que sois una extensión del espacio que se observa a sí mismo y aprende sobre sí mismo. Esto os da una idea distinta de vuestra responsabilidad, ¿no? Una noción distinta de la relación con el universo que tiene cada uno. Porque ya no somos una partícula infinitamente pequeña y de repente insignificante, sino que no. Cada uno de los puntos es crucial para las instrucciones de nuestro universo y para el proceso de aprendizaje de este universo. Sabemos que los electrones y los positrones que conforman los átomos están ahí, en el vacío. Y por eso hay incertidumbre sobre dónde están y a dónde van los electrones. Así es como se informa el vacío. Aparece, desaparece, aparece, desaparece, de una manera muy, muy rápida, a la velocidad casi de la luz. Y cuando se desaparece, eres el vacío. Cuando desapareces, eres el vacío. Estás informando al vacío. Y cuando reapareces, estás experimentando el mundo material. Y cuando tienes esta experiencia, la retroalimentas en el vacío. Y así es como el vacío va haciendo esta retroalimentación experimental. Cada uno de nosotros crea la realidad. ¿Me estáis siguiendo? Pues muy bien, lo vais a escuchar en las teorías más New Age y los grupos espirituales. La gente dice que creamos nuestra realidad. Los escucharéis especialmente si estáis peleando con vuestra pareja. Lo has creado, tú has sido el que has creado esta realidad. A veces resulta muy práctico en las parejas esta noción. Pues bien, solamente es la mitad de la ecuación, ya que si hay este feedback, esta retroalimentación, si estamos informando al vacío y si el vacío nos devuelve la experiencia que hemos tenido, entonces la realidad está creándote a ti también. Tú creas la realidad y luego la realidad te crea a ti. ¿Ves? Si solamente tienes la mitad de la ecuación y dices, tú creas la realidad, lo cual es una frase que se oye cada vez más, se está popularizando incluso entre la comunidad física. Pero bueno, si todo el mundo crea su propia realidad, nunca, bueno, esto sería muy solitario. Nunca nos encontraríamos. Todo el mundo estaría aislado en su propia realidad. Pensando, ¿dónde está todo el mundo? ¿Sí?
No obstante, tenemos también una realidad consensuada, porque hay algo que nos conecta a todos y que se asegura de que exista cierta organización entre nuestra propia interpretación de la realidad, para que cuando pensemos en algo, cuando interpretemos la realidad, le demos también al vacío esa información y que todo el mundo pueda modificar con su experiencia, de modo que cuando nos vuelve, está coordinado con todo el resto del mundo. ¿Me seguís también en esta línea argumental? Es muy importante, una parte muy importante que no podemos olvidar en modo alguno, porque si no podríamos decir, como hoy tengo mucha calor, voy a apagar el sol. Y luego, ¿qué le pasa con el pobre tío que está ahí en Alaska muerto de frío? Dirá, todavía hace más frío. ¿Qué sé yo? Lo importante es que hay una coordinación, de modo que el concepto... ¿Todos habéis escuchado hablar del efecto mariposa? ¿A que sí? El concepto del efecto mariposa es que una pequeña mariposa en África puede batir sus alas y provocar un huracán en Florida. Y esto no está completo, sin embargo. No es un concepto completo, porque las probabilidades de que esto suceda son realmente minúsculas, bajísimas. ¿Sí? Puesto si cada vez que una mariposa batiera sus alas hubiera un huracán en Florida, Dios de mi vida, tendríamos a los pobres de Florida en África apuntando sus escopetas diciendo, parad ya a vuestras mariposas o os pelamos a todos. Porque realmente hay mucha gente ahí arriba que está sufriendo las consecuencias de esto, ¿sí? Pero no, requeriría miles, millones de mariposas batiendo sus alas para poder producir incluso la probabilidad de que se creara un huracán a partir de ahí. Si no fuera así, ya es prácticamente imposible, ¿sí? Porque todo este campo tiene tanto poder para poder hacer cambiar, y es por esto por lo que estoy hablando con vosotros hoy. Ya que para poder hacer este cambio del que os hablaba al principio de la conferencia, todos nosotros debemos unirnos, es fundamental. Es fundamental aunar fuerzas. Todos debemos unirnos. Y tenemos varias comprensiones, pero debemos unificarlas para que podamos hacer algo en un campo morfológico que tenga poder y podamos instaurar este cambio. Ahí es cuando las mariposas empiezan a crear huracanes. Y todo esto sucede porque todos nosotros estamos conectados en este loop retroalimentativo de la creación y del aprendizaje. Así que nunca jamás olvidéis la segunda parte de la ecuación, que es que la realidad también nos influencia. El mundo nos está influyendo y eso también nos ayudará porque hay personas muy espirituales que dicen, ¿sabes qué? Fui a todos estos seminarios, incluso el de Nassim Haramein, ya sabéis, y he leído todos los libros. He hecho toda la meditación y las prácticas meditativas, pero sigo sin poder manifestar lo que quiero, porque yo ahí quiero un camaleón azul y no puedo hacer que se manifieste. ¿Qué es lo que hay de mal en mí? ¿Cómo es que no puedo modificar la realidad? Pues bien, lo malo que hay es que para que tú puedas manifestar algo tan importante, debes sobrepasar todo el resto de manifestaciones que están sucediendo en todas partes por parte de todas las realidades de los demás que deben coordinarse. Es decir, cuando tú envías información al vacío, cuando mandas esa información al espacio, para que cuando vuelva esté ahí, siempre está un poco modificada, nunca es como nosotros la esperábamos. ¿Y por qué no es exactamente la que mandamos? Porque si no fuera así, dejaríamos de aprender. Si fuera exactamente la que hemos mandado, dejaríamos de aprender, habríamos manifestado la realidad única para nosotros hace mucho tiempo y estaríamos ahí sentando diciendo, esto es aburrido.
No aprendo ya nada más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va mal? El universo entonces sería así, pero como todo el sistema se modifica constantemente, cuando mandamos algo al universo se nos devuelve un poco cambiado y siempre hay que seguir aprendiendo. Esto implica que el universo también sigue aprendiendo a su vez. Muy bien. Si miráis este gráfico, que ahora mismo no funciona. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Descubrimos que estos dos puntos de datos pueden ser agujeros negros. Esto también puede ser agujeros negros, pero el átomo en la física estándar no sería un agujero negro. Si tú le dices a una persona que viene de la física convencional, he estado escuchando a este tío que dice que los átomos son agujeros negros, te dirá, ups, eso no es posible. Y es por ese motivo por el que a veces me lanzan tomates, ya sabéis. Porque mi realidad a veces no encaja con el resto de la realidad de la comunidad científica convencional. ¿Realmente el átomo es un agujero negro? ¿Es esto posible? Pues bien. Lo he estado pensando durante años y años. Buscaba una manera de comprender cómo podía ser posible, porque ahora mismo la física estándar te diría que no, que esto no es posible, puesto que no hay suficiente masa, puesto que no tiene suficiente energía. Sin embargo, de repente me di cuenta y dije, hey, espera un momento. ¿Te acuerdas de este número? 10 elevado a la 93 potencia gramos por centímetro cúbico. ¿Recordáis esta cifra? Se ha ignorado completamente por parte de la comunidad científica durante muchísimo tiempo. En realidad, el modelo estándar y la respuesta estándar para esta cifra es que carece de significado físico. ¿Qué? ¿Cómo me puedes decir que la energía más grande y más intensa que jamás he descubierto, me estás diciendo que no tiene significado físico? Pero ¿cómo puedes hacer que dos placas se atraigan entre sí si no tiene significado físico? Y empecé a decir, hey, tal vez han ignorado esto. Y por supuesto lo hicieron. Puesto que no habían considerado la cantidad de energía que había dentro del núcleo de un átomo en las fluctuaciones del vacío. Simplemente lo habían dejado a un lado, lo habían ignorado. Y me dije a mí mismo, vamos a ver cuánta energía hay dentro del núcleo de un átomo en lo que se refiere a la densidad del vacío y cuántas partes del vacío hay dentro del protón en el núcleo del átomo. ¿Me estáis siguiendo bien? ¿Sí? Ahí es cuando voy a introducir un poco la matemática. ¿Estáis listos? ¿Sí? Bueno, pero no serán matemáticas demasiado difíciles, van a ser facilitas, ¿sí? Vamos a ver. Lo que hice fue coger el radio de un protón y me pregunté cuánto volumen había dentro del radio de un protón. Aquí tenemos 4 tercios multiplicados por pi multiplicados por el radio elevado al cúbico, y esto nos da el volumen de un volumen esférico de un protón. ¿Me seguís bien? ¿Sí? Pues bien, el volumen de un protón es aproximadamente 10 elevado a la menos 33 centímetros cúbicos. Es extremadamente pequeño, es diminuto, minúsculo, es un volumen muy pequeño, increíblemente pequeño, tan pequeño como 39 ceros en una línea. Realmente diminuto, un volumen diminuto. Entonces me dije, bien, pues ahora si cojo este volumen y lo divido por la densidad del vacío, sabré qué densidad del vacío hay dentro del volumen de un protón.
¿Veis? Está en gramos por centímetro cúbico. Esto se cancela y aquí tenemos los gramos. Y es 10 elevados a 55 gramos de energía en el vacío dentro del protón que sigue estando presente. ¿Habéis seguido un poquito esta matemática? Esto significa la densidad del vacío sigue siendo 10 elevado a 55 gramos de oscilaciones del vacío dentro del protón en esa información. ¿Y por qué no me sorprendió de que surgiera? ¿Por qué no me sorprendió que surgiera este número? Puesto que ¿qué es esta masa? Es la masa del universo. ¿Y por qué no me sorprendió? ¿Os acordáis lo que decía antes de que el vacío es lo que lo conecta todo? Esto significa que todas esas pequeñas fluctuaciones u oscilaciones en los protones están experimentando el universo desde su propia perspectiva y que tiene que estar ahí, claro, en cada protón, para que el vacío sepa lo que todo está haciendo. Y cuando surgió esta cifra, inmediatamente demostró matemáticamente que todos somos uno. Eso tiene mucho sentido para mí, porque hacer una declaración sin comprender realmente cómo sucede eso en realidad, pues es algo que queda cojo, pero cuando conseguimos comprender la matemática de por qué es cierto, pues ahí sí que tenemos algo poderoso. Así que en el artículo que publiqué, ahí es donde decía que mi artículo era tan radical y que me echarían fuera de la conferencia. Es porque precisamente en ese artículo, cuando puse esa ecuación, yo puse una declaración muy sencilla. Esa sería la prueba de que todos los protones están entrelazados, todos los protones están conectados a través de la estructura del vacío. Y de ahí que el sistema se pueda autoorganizar, porque el vacío sabe dónde está todo. Este es un número enorme. Es una cifra que me hace pensar si necesito toda esa energía para que un protón sea un agujero negro, porque la respuesta es que no, porque el tamaño del universo es suficiente. No necesito llegar a esas magnitudes para que un protón sea un agujero negro. Y con lo cual me puse a calcular cuál sería la cantidad de energía con este cálculo del 10 elevado al 55 gramos para que un protón sea un agujero negro. No tengáis miedo. Aquí tenemos el radio Schwarzschild de un agujero negro, porque Schwarzschild fue el primero en dar con una solución a las ecuaciones de Einstein. Cuando Einstein publicó la relatividad general, pues la verdad es que no lo resolvió, se limitó a publicar un concepto según el cual la gravedad no es la fuerza dentro de un objeto, sino que es el resultado de que un objeto se curve o se distorsione dentro del espacio-tiempo. Y cuando lo publicó, pensó, pues bien, esas ecuaciones son complejas, me va a llevar muchísimo tiempo antes de dar con una solución. Pero ahí apareció Carl Schwarzschild que creció en Rusia y se puso enfermo, y mientras estaba enfermo se puso a resolver las ecuaciones de Einstein, y de ahí que lo llamemos solución de Schwarzschild. Y murió 2 semanas después, pero le envió la solución a Einstein a tiempo, y Einstein estaba sorprendidísimo.
caramba, se ha resuelto todo esto. Y cuando vio la solución, dijo, anda, si produce un agujero negro. Y eso no se supo hasta más tarde, pero sí que nos da una pista. No le gustaba esa parte del agujero negro. Si mi ecuación llega a ese resultado, pues bien, vamos a centrarnos en esa parte de la curva, pero no en la otra. Así que esta ecuación se utiliza siempre para calcular los campos de gravedad dentro del universo, pero al final necesitamos una singularidad en el centro del agujero negro para que se produzca esa curva. Y ahí tenemos el radio de Schwarzschild, que es igual a 2 multiplicado por la constante gravitatoria dividido por C2 dividido por la velocidad de la luz al cuadrado. Con lo cual, si sabemos la masa y la constante gravitatoria, podemos resolver esto para que nos dé el radio de un agujero negro. Y ahí tenemos un sistema para dar con la condición de agujero negro. Pero en este caso yo sé el radio. Lo que quiero saber es qué masa necesito de esos 10 elevados a 55 para que el protón sea un agujero negro. De ahí que damos con la ecuación. Que está aquí está el radio y aquí tenemos la constante gravitatoria. Y la masa no sé qué sería, y ahí tenemos la velocidad de la luz al cuadrado. Así que voy a cambiar la ecuación para dar con la masa. Y obtengo esto. Ahora obtengo la velocidad de la luz, no en el denominador, sino arriba, y ahí tenemos el radio y la constante gravitatoria en el denominador, y eso me da la masa, y el resultado final es de 8,9 por 10 elevado a 14 gramos. Y ahora ya puedo calcular cuánto de esos 10 potencia a 55 necesito para dar con un agujero negro. Y el porcentaje es 10 elevado a menos 39%. Es algo diminuto. Una cantidad diminuta del vacío para producir todos los átomos del universo. Es totalmente minúsculo para producir todo el mundo material. Lo que quiero decir en ese artículo es que quizás esa cantidad diminuta es necesaria, esa cantidad diminuta de coherencia, no de algo aleatorio. Eso es lo que necesita el vacío para producir el mundo material. Bien, ya sabéis, esto es algo destacable. Este número, esta cifra, os habéis fijado que va apareciendo una y otra vez, esos 10 elevados a menos 39. Y eso tiene que ver con Dirac, que es un físico famoso. Es el número de hipótesis, el gran número de hipótesis. Dirac se dio cuenta de que esta cifra va apareciendo aquí y allá, y bien, siempre se refiere a hipótesis entre la relación entre el nivel atómico y el nivel universal, y de ahí que salga una y otra vez. Y esto bien, está bien, parece sencillo, es bien bonito, pero si se lo preguntamos a un físico cuántico, os dirá que esto no es para nada correcto.
¿Por qué? Pues bien, porque 10 elevado al 14 protón, eso, según el modelo estándar, se dice que es 10 potencia menos 24 gramos. Esa es la masa del protón. Así que vamos a acabar pensando que, anda, si nos hemos equivocado de un 10 potencia 38 gramos. ¿Os veis? La verdad es que os dais cuenta que de 10 potencia 14 a 10 potencia menos 24 va un trecho. Y ahí me ven tirándome de los pelos, porque eso es lo que me ocurre cuando me doy cuenta de estas cosas. Me estaré volviendo loco. Caramba, si se me han escapado, si estoy a 10 potencia 38 magnitudes de diferencia, ¿qué voy a hacer? Y debemos recordar que me estoy fijando en la masa dentro del vacío del protón. Así que, por fortuna, como he meditado y llevo ya mucho tiempo haciéndolo, pues aparece Buda y me dice, calma, chico, calma. Porque la clave es la fuerza fuerte, amigo. What is the strong force? Well, ¿Y cuál es la fuerza fuerte? Pues bien, hace unos 100 años descubrimos que los protones tienen una carga. Por eso los llamamos protones, porque tienen una carga positiva. Y esa carga positiva los hace repelerse entre sí. Si cogemos dos imanes de la misma polaridad y los ponemos juntos, se repelen. Y cuando se dieron cuenta de esto, pues se pensó que ese poder de repelencia, que es la fuerza de Coulomb, es muy fuerte. ¿Cómo pueden seguir juntos los átomos con esa repelencia? Con lo cual, a fin de resolver el problema, pues bien, se pensó que la gravedad no era suficientemente fuerte. En aquel entonces no se pensaba en los agujeros negros, así que dijeron, vamos a inventar una nueva fuerza y lo llamaremos la fuerza fuerte. Porque tiene que ser muy fuerte. De hecho, debería ser la fuerza más fuerte del universo. Y se asumió que estaba ahí esta fuerza fuerte, porque al fin y al cabo los átomos están juntos, con lo cual alguna fuerza habrá que los una, que los empuje hacia sí. Pero no se sabía, no había una comprensión física, no se veía cuál era la explicación, cuáles eran los medios o la fuente de energía. Se ponía la energía más fuerte del universo dentro de esa ecuación. Y sabéis, entonces se dijo que la fuerza estaba mediada por gluones. Pegamento. Pues vale, una forma de hacer física. Bien. Yo una forma de hacer física la llamo pues física a medida que van saliendo las cosas. Es decir, bueno, pues aparece un problema, pues llamémoslo fuerza más fuerte del universo y ya nos lavamos las manos, nos quedamos bien contentos. Queremos calcular y pues bien, nos inventamos cualquier cosa, la materia negra y se acabó. No nos preocupemos lo más mínimo. Así que se inventó esa fuerza fuerte y se calculó hasta qué punto debía ser fuerte para que los protones se pudieran presionar entre sí. Y sucedió un problema bastante gordo, porque se descubrió que había pequeñas partículas sólidas dentro de los protones que también tenían una carga. Y caramba, de pronto se descubrió que esos quarks estaban presionándose entre sí, se están comprimiendo. Así que tenemos
Necesitábamos una fuerza aún más fuerte que la fuerza fuerte. Pero claro, ya no podían decir la fuerza fuerte más fuerte, porque ya no sonaba demasiado bien. De ahí que le diesen otro nombre, otro esquema. Lo llamaron la fuerza del color. Es bonito, ¿verdad? Suena bien, qué majo. La fuerza del color. Artístico, sí, señor. Y dijeron, la fuerza del color. Pues bien, la fuerza del color es infinitamente fuerte. Y así, si encontramos algo más pequeño, pues ahora ya tenemos esa fuerza inmensamente grande, infinitamente grande para tratar de ello. Pero pensémoslo bien. Si tenemos una fuerza infinitamente fuerte que comprime hasta un pequeño volumen, que va apiñando, que va estrujando hasta ese volumen tan pequeño, ¿a qué se parece eso? ¿En qué nos hace pensar? En el agujero negro. ¿Cómo se dice en español? Agujero negro. Black hole. Agujero negro. Bueno, no lo intento, dice Nassim. Porque debería entrar en el vacío de la lengua española. Y de ahí que ese estrujamiento pues no tenía ninguna fuente. Imaginemos que estamos echando en nuestra física una fuerza infinitamente fuerte, pero sin decir de dónde viene. Pues bien, obviamente, cuando le preguntamos a un físico cuán de fuerte es esa fuerza, pues ya no sabe decirnos cómo la ha calculado. No hay ningún tipo de respuesta holística o global y entonces se nos suele responder con una comparación, la comparación llamada gravedad. Y se nos dice, ¿cómo es de fuerte esa fuerza fuerte? Pues bien, si la gravedad es 1, pues lo adivináis, ¿verdad? La fuerza fuerte es de 1038 a 1039 veces más fuerte. ¿Lo veis? Es la diferencia entre el mundo convencional y mi modelo. Y es que en mi caso, yo estoy tratando de dar con la energía necesaria para comprender cómo todo está junto. Y los físicos, los demás, lo han hecho sin saber cuál es la fuente de ello. Yo sí quiero saberlo. En mi caso, la gravedad es la encargada de ello. La gravedad está juntándolo todo, eso está manteniendo todo junto. De hecho, la gravedad es la fuerza más débil, pero en este modelo, en cambio, la gravedad es la fuerza más fuerte porque lo mantiene todo junto. Es el vacío que hace curvas, que gira hacia la singularidad. Y eso está al centro de la existencia, esa fuerza que se hace al centro. Es la madre que está cogiendo al hijo. Bien, yo ya sabía que esto no convencería a los físicos, así que me decidí y opté por dibujar esto, por hacer esa escala, y dentro de este modelo de escala, de ley de escalas, dentro del artículo que está en Internet, pues bien, se trata de momento de un borrador. No lo he publicado por completo porque todavía no se me ha dado permiso para publicarlo. Cuando ya esté publicado en las revistas científicas, se publicará también en la red. Pero en cualquier caso, tenemos ahí el universo según este borrador de la ley de escalas y ahí tenemos la mayor masa y el mayor radio. ¿Veis? ¿Os acordáis de la relación masa y radio? Pero ahora olvidaros de las ecuaciones, porque al fin y al cabo, si yo no tengo razón, mi protón se va al carajo y los demás tendrán razón.
de la masa de Planck, que es diminuta, al tamaño universal, tengo las galaxias, los cuásares, el Sol, la Tierra, el pulsar, y también tengo al protón de Schwarzschild. Fijaos, es que están alineados perfectamente. Perfectamente dentro de los medios de esta ley. Y tenemos el protón estándar que está totalmente fuera de esa línea. Está fuera. Y estas cosas no mienten, ahí lo vemos plasmado, es fundamental. Eso sí que no se puede discutir, esos son datos puros y duros, no es una idea sacada de la manga. Son matemáticas. Y ahí podemos ver que hay un problema. Este protón estándar que queda fuera de la línea es un problema. ¿Y por qué? Pues nos dicen los físicos. Pues bien, ¿por qué entonces cuando hacemos experimentos medimos una masa y obtenemos ese 10 menos 24 gramos? Pues bien, porque cuando medimos la masa de un protón, lo medimos después de darle un golpe, después de que un átomo le haya dado un golpe. O lo medimos lejos de la superficie del horizonte de sucesos de un agujero negro, donde el campo gravitatorio es débil. Y lo que estamos midiendo, pues, es un marco de referencia de nuestra escala hasta el marco de referencia del protón. Y estamos a una gran distancia, una cosa de la otra. Y lo que quiero decir ahí es que si estuviésemos midiendo cerca del horizonte de sucesos, pues veríamos que entramos dentro de esa línea y veríamos ahí que ese vacío está produciendo el protón. Aquí el vacío está produciendo el protón, está interactuando. ¿Lo conseguís seguir? Y por eso funciona. Creo que es momento de hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa para salir, a despejarnos un poco, tomar alguna cosilla. Y muchísimas gracias por la primera sesión. Gracias por haberme invitado. We're going to have some fun this afternoon. Understand it, go into it, to examine it, give your heart and your mind with everything that you have to find out, the way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru. There's no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil. You are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. To understand is to transform what is. To understand is to transform what is.
study all day here? What did I say? Where are you, K4WLD Connect? Pensacola, where's Pensacola? I'll give you a hint.